Muy bien, entonces empecemos. Ya hemos visto todo el día, si no estuviéramos acá, que esta es una patología muy común. Y miren que en Estados Unidos en este momento el riesgo de tener una cirugía por prolapso cuando tengo 80 años es del 11.6%, con una complicación importante, y es que el 30% de estas pacientes van a requerir una reintervención entre el primer año y el 10º año después de operadas. Y hay una cosa bien interesante, es que hasta el 46% de estas mujeres entre los 15, ese es un rango muy grande, años de hasta los 27, siempre tienen algún grado de prolapso. Alguien decía ahora acá afuera que posiblemente estamos operando más cosas de las que debemos operar. Y yo pienso que sí, porque si nos atenemos a la clasificación que siempre hemos manejado, que todavía sigue vigente para algunas cosas, los prolapsos que son de tipo clasificados tipo 2, generalmente la paciente la operamos cuando es sintomática, si no, no se opera. Y los prolapsos que se consideran de tipo 1, no importa el compartimiento que esté comprometido, pues generalmente no tienen una corrección. Sin embargo, lo estamos haciendo. Y con un agravante, y es que hay que recordar aquí una diapositiva que puso un compañero donde decía que a veces uno lee una técnica, la ve una vez, la hace una vez y después pontifica sobre esa técnica. Y como a partir de algunos estudios que no tienen, pues a la luz de la evidencia actual, mucha importancia, hemos creado paradigmas del manejo de muchas de estas entidades. La cuestión es que en los próximos 30 años la demanda de cirugía por prolapso se incrementará. Y uno dice, pero si tenemos una atención obstétrica mejor, no vamos a dejar que la atención de parto sea inadecuada, todo lo que se habla hoy, ¿por qué se va a llegar a esto? Por una razón, y es que nuestras mujeres van a durar muchos más años, obviamente. Y entre las cosas importantes es que una de las etiologías del prolapso está asociada a la vejez, por lo que ya se ha dicho, la disminución de la calidad del colágeno y obviamente por la pérdida estrogénica. Todo eso pues hace que sea más fácil. En 1912, el doctor White demostró que definitivamente los defectos paravaginales tenían mucho que ver en el origen de los prolapsos de compartimiento anterior. En 1913, Kelly pues describe su famosa técnica de colporrafia anterior, y yo creo que Kelly hizo una cosa bien importante que a lo mejor él no tenía ni idea para qué le estaba haciendo, y es que él corregía los prolapsos de pura pared anterior central. Ahora les voy a mostrar una imagen interesante, un trapezoide que ustedes se van a grabar y se dan cuenta dónde está el defecto, y lo que hizo Kelly fue bien ingenioso. Luego ya, en el año 1976, Richardson es el que habla de que casi todos estos problemas de compartimiento anterior debían tener una corrección sitio específica. Hoy en día pues se piensa un poquito distinto a esto. Ustedes esta mañana ya vieron este dibujo, sin embargo yo pienso que en la imagen derecha tienen ustedes que recordar una cosa bien importante, y es el anillo pericervical y los ligamentos que llegan a él. Hay una tendencia en el mundo, en muchas partes del mundo, a dejar los úteros in situ cuando no están enfermos, pues el solo hecho de que están prolapsados no significa que hay que sacarlos. ¿Por qué? Porque hacer una buena fijación y recuperar ese anillo pericervical es básico para nosotros. Recordemos que, como ya se dijo, la vagina tiene 3 sistemas de inserción: el tabique pubocervical o fascia pubocervical, tabique rectovaginal o fascia rectovaginal, y obviamente la parte más importante, que es el anillo pericervical. Estos los niveles de Lance que ya fueron mostrados esta mañana, yo no voy a quedarme en ellos, pero sigue siendo importante, por lo menos
cuando estamos hablando de pared vaginal anterior, compartimento anterior, el nivel 1 de Delancey. Recordemos que allí el complejo útero-sacro-cardinal es muy importante. Esa tal vez es el punto clave hoy en día cuando se hace una histerectomía sin prolapso para asegurar que la paciente va a estar muy bien. Porque la primera toma, me imagino cuando muestran la técnica nos damos cuenta, esa primera toma implica el mantener los complejos útero-sacro-cardinales en su punto. Ya no van a estar pegados al anillo cervical, van a estar pegados al ápice, a la cúpula vaginal, pero van a hacer igual trabajo. Recordemos que a ese nivel también hay una suspensión de ese tejido sobre los elevadores, siempre es horizontal. Este nivel 1 tiene también como parte importante mantener la longitud vaginal y siempre el daño de este nivel 1 lleva a pérdida, prolapsos del útero o del ápice de la vagina. En el compartimiento anterior también tenemos que tener en cuenta, obviamente, la uretra. Por eso varios de los expositores de hoy han hablado de eso. En nivel 2, ya sabemos el arco tendinoso, esto lo va a pasar rápido porque ya ustedes lo vieron esto. Importante es que cuando se lleva a cabo una ruptura de ese nivel 2, es lo que conlleva el defecto de la pared paravaginal. De esta manera, la cara vaginal anterior cae y no forma ese tipo de prolapso como está allí dibujado. En nivel 3, pienso que es importante recordar esto. La mitad distal de la parte posterior de la vagina siempre está fusionada a la aponeurosis del elevador del ano. Y la mitad proximal siempre se pega a la línea blanca. Y esto que hay ahí es posiblemente lo que nos lleva a los distintos tipos de reconstrucción que se están haciendo ahora. Este es el cuadro que yo creo que ustedes lo miren y es un trapezoide, donde tenemos el arco tendinoso de la aponeurosis pélvica, la condensación puboversical y el anillo pericervical. Cuando uno tiene un defecto a estos lados, vamos a hablar de defectos paravaginales. Cuando es un defecto central en esta porción, hablamos del defecto vaginal anterior, y cuando hay una alteración de la condensación de la fascia, hablamos de la falla de la parte más anterior de la vagina, con compromiso igualmente de lo que es el anillo pericervical. Esto ya lo revisó Guillermo esta mañana, y veamos, está tan bonito esto. Miren aquí lo que está ocurriendo. El tabique o pericervical, el pubo cervical se ha separado del arco tendinoso. Esos son los famosos defectos laterales. Con base a esta figura es que se diseñaron las técnicas abdominales de corrección de los defectos paravaginales. Técnicas que hoy en día se utilizan, y es la técnica que usan en la laparoscopia. Es decir, la corrección paravaginal por la laparoscopia no la diseñó Battier, la diseñó el señor White hace muchos años. Hay que reconocer que una de las cosas. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Como todo, la clínica es importante. La palpación, observar al paciente, ver la movilidad lateral del cuello. ¿Por qué? Cuando la movilidad está alterada, ¿qué es lo que está pasando en este cuello? Hay una aponeurosis parauretral que está fallando. Indudablemente esto hace parte también de esos defectos de corrección de la pared paravaginal, del área paravaginal, y van a necesitar una muy buena reparación. Que, vuelvo y les repito, la evidencia ha demostrado que por vía abdominal es interesante, pero que cada vez se trabaja más por vía paravaginal, obviamente no con suturas in situ, con la corrección anatómica, sino con manchas. El defecto anatómico central es el menos frecuente como defecto aislado. Tenemos que recordar que rara vez una paciente tiene
un solo defecto. Generalmente, hasta en un 30% de los casos, las pacientes tienen defectos de todos los compartimientos. Entonces, como se decía en la mañana, uno no puede corregir solamente un compartimiento, tiene que corregir todos. So pena de que haya un fracaso del procedimiento quirúrgico. Los que estamos aquí hacíamos BORS, recordarán que siempre uno notaba que cuando hay una hipercorrección del BORS, todos decíamos, esta paciente quedó con un cistocele posterior, porque quedaba muy bien la parte anterior de la vagina y la parte posterior quedaba embombada. ¿Qué era esto? Simplemente un defecto de la zona central del trapezoide que les mostré ahora. Este componente de daño se basa en que esa línea media del tabique poscervical, de la fascia poscervical, se ha roto o se ha hecho dehiscente. En ella la movilidad del cuello vesical es totalmente distinta a lo que habíamos hablado ahora, y lo típico es, como alguien mostraba, con una monovalva, observar bajo la presión de Valsalva, los ejercicios de Valsalva, una protrusión de la pared vaginal anterior. Hay otro defecto que yo creo que lo vemos muy frecuentemente, que es el defecto anatómico transverso. ¿Qué es lo que pasa acá? La fase pubocervical se desprende el anillo. Ya hablamos ahora que el anillo pericervical es un área muy importante de sostén, o se desprende del ápice vaginal. ¿Cuál es la característica? La paciente no tiene fornix anterior. Ustedes no ven fornix en esta paciente, y la pared vaginal, como describo ahí, es una pared totalmente atenuada en la línea media, y la mucosa vaginal es muy pálida. No importa que la paciente no sea una paciente climatérica o hipoestrogénica. Muy bien, entonces, ¿qué se ha diseñado para esto una vez evaluado esta parte anatómica, que no es sino un repaso de lo que esta mañana nos dieron esta mañana, pero simplemente como recordar las cosas más importantes? Primero, la reparación paravaginal, bien sea abdominal o vaginal. La colporrafia anterior, que tiene aquí una importancia grande, la colporrafia anterior más injertos me refiero a injertos no, como decimos nosotros, libres de tensión, no anclados, pero que de todas maneras tienen unos puntos de fijación en la fascia. Y por último, los dispositivos multianclajes. Digamos que esos son los 4 procedimientos para hacer cuando hay un compromiso del compartimiento anterior. Muy bien, miren, en el año 1909 ya este doctor, había hecho una reparación paravaginal. ¿Y qué fue lo que él hizo? Vía vaginal y abdominal, una cirugía bien, diría yo, engorrosa, fijaba todos estos tejidos al compartimiento anterior. Yo no me quiero ni imaginar la fibrosis de estos tejidos. Lo que se buscaba era ir hacia el centro, reparar el defecto paravaginal, y después de que se diseñó esto, aparece ya las modificaciones que le hicieron, y era que la pared vaginal, que al fin y al cabo se había desprendido el arco tendinoso, pues debíamos volverlo a su sitio. Y ahí es donde se usan suturas convencionales. Ya nos dieron hace un rato una conferencia sobre el tema de qué tipo de suturas, eso es otro paseo. Y por último, el doctor Richardson vuelve y toma todo esto para volverlo nuevamente a trabajar, y luego por la laparoscopia se empieza a trabajar basándose en estos conceptos, la misma teoría, y era corregir la pared vaginal. Pero esta sí me parece a mí la cirugía del ginecólogo. Alguien dice que por la laparoscopia se puede hacer todo lo que se puede hacer por vía vaginal. Este dibujo es la demostración que no. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, si siguen las líneas, es primero un área central, digamos la fascia pubovesico-cérvico-vaginal, la famosa fascia de Harvard. Le estamos haciendo una aplicatura, y luego que se hace la aplicatura nos vamos a meter lateralmente a buscar el defecto. Esa es una corrección bien bonita,
y se hace a ambos lados. Eso se llama una corrección del defecto paravaginal in situ de una manera bilateral. Como estos tejidos tienen un defecto, ¿qué es lo que se busca ahora con las mallas multianclajes? Que esa malla que está sobre la previa aplicatura haga el trabajo que tenía que hacer los ligamentos que estaban fijados en esa línea blanca. El problema con esto es que desafortunadamente todavía no hay estudios comparativos, randomizados, y lo vamos a ver al final, pero pienso que por lo menos en el grupo de nosotros tenemos una buena experiencia en esto. Lo vamos a publicar, lo vamos a ampliar. Ya hicimos un primer intento donde demostramos que era mucho mejor corregir en estos casos esos defectos con una malla multianclaje que la corrección sitoespecífica. El tiempo nos dirá, y el número de casos, si estamos en lo cierto o no. Y esta es la famosa reparación paravaginal por vía abdominal. Eso no necesita explicación para ustedes, la ven allí claramente. Es la misma técnica que se hace por la paroscopia. Y veamos los resultados. Por vía abdominal, ese es el porcentaje de éxitos, muy alto, desde el 67 al 100%. Pero la recurrencia es hasta de un 5%. La tasa de éxito por vía vaginal es hasta 98% al año. Y la recurrencia es menos del 3%. Dato interesante. Como todo en cirugía, y más esta, tenemos complicaciones, y el que diga que no se complica es porque no está operando esto. El problema de la complicación es que muchas veces la complicación se la estamos achacando a la malla, o a la técnica que lleva el uso de las mallas, y resulta que no es eso. Es quienes hacemos el procedimiento. Uno no puede esperar que haciendo una corrección de estas al año, usted sea un experto, o dos. Yo pienso que somos afortunados los que están aquí, que están en las universidades y que tienen opción de tener muchos pacientes para manejar esto, porque uno en otro tipo de consulta posiblemente no tenga ese volumen. Entonces ahí es donde aprende uno que no es que la técnica no sirva ni las mallas, sino que quien tiene un poquito de deficiencia en el manejo somos nosotros mismos. Y recordar que cuando yo hablé de recurrencias, que decía que hasta un 30% en total, es porque no hemos tenido en cuenta que junto con el defecto paravaginal hay otro defecto más. Y si no corregimos ese defecto al mismo tiempo, pues estos porcentajes de fracaso se nos van aumentando. ¿Cuáles otras complicaciones de estas reparaciones? Ya lo dijeron antes, una retención urinaria, el sangrado, prolapso de la cúpula o del enterocele y una obstrucción ureteral bilateral. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Eso de dónde aparece? Pues sí, porque cuando uno hace esa aplicatura de la pared vaginal anterior, en el ligamento pubésico cérvico vaginal, si usted se tracciona mucho y se va muy lateral, pues puede ocurrir este fenómeno. Y miren cómo la colporrafia anterior en la corrección del compartimiento anterior sigue siendo muy importante. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan del trapezoide? En el centro hay una atenuación, una dificultad, una debilidad que lleva al rompimiento, inclusive si está rota, simplemente está débil por el fenómeno de déficit colágeno, ya lo he hablado también. Entonces aparece un fenómeno que es el cistocele, no digamos cistocele, digamos el daño de pared vaginal anterior central. Aquí es donde la incontinencia urinaria tiene también cabida, porque está asociada frecuentemente a esto. Y si usted corrige la incontinencia y no corrige el prolapso, o corrige el prolapso y no la incontinencia, como decía el urólogo en las horas de la tarde, es donde aparecen los problemas. Usted tiene que aprender a corregir todo. Por eso hoy en día pienso que trabajar independiente no tiene ninguna razón de ser,
Para eso están los grupos y para eso pienso que urología y ginecología deben trabajar en conjunto. Y cuando tengamos otro tipo de reparación posterior o lateral, siempre se harán antes de que ustedes hagan la técnica anticabrestillo. Corrijan todo y al final hacen la técnica. Se los digo porque en muchas partes uno puede ver que hacen la técnica de incontinencia primero y luego esto. No. ¿Y por qué no? Porque muchas de estas correcciones que se hacen de la pared vaginal o los otros tipos de prolapsos nos pueden cambiar un poquito la visión y el comportamiento que va a tener la paciente. Entonces es mejor que corrijamos primero los Cs, como quieran ustedes llamarlos, y luego hacemos el procedimiento de cabrestillo. Esta es una colporrafia anterior clásica, pienso que todos aquí la hacen, la hacían, la hacen y la harán perfectamente. Cuando uno habla de reparación anterior, yo les decía que también está involucrado, obviamente, la corrección de la incontinencia. Y ya vimos que la tasa de éxito, ya la mostraron todos en las conferencias, van a depender del cirujano, del gusto del cirujano, de lo que el cirujano sepa hacer y de lo que esté entrenado. Y siempre recordemos que las tasas de curación con cualquier tipo de técnica que nosotros utilicemos para corregir el compartimiento anterior van a tener un 59 a 69% de mejoría de la sintomatología. Eso no significa que la paciente no vuelva a reproducirse, porque ya lo hablamos. Por eso les decía que el compartimiento más difícil de manejar es el anterior. Normalmente uno se preocupa mucho por el compartimiento posterior y la parte apical, pero miren que en esto ha habido ya unos consensos muy grandes y no es tan difícil de manejar. Y cuando uno tiene una colporrafia anterior, miren lo que ocurre aquí. En la tasa de éxito, aunque sea recurrente el fenómeno, es hasta 66%, con solo la colporrafia anterior. O sea que sigue siendo una buena técnica quirúrgica si yo escojo el paciente bien y lo manejo adecuadamente. Pero si yo a ese paciente le doy la opción de la colporrafia y le pongo una malla, se me sube al 75% el resultado exitoso de reparación del compartimiento anterior. Cuando hablamos aquí de mallas, esta malla, estamos hablando de mallas no multianclajes. Y les voy a mostrar ahora por qué. Y recordar que cada que tenemos una reparación primaria de estas, preparémonos porque entre el 10 y el 30% de las mujeres van a tener un fenómeno de falla. Eso es como cuando ustedes tienen una incontinencia urinaria 3, como decía alguien esta mañana, que ese es un problema, porque las pacientes de incontinencia urinaria tipo 3, por mucha cosa que les hagamos, van a seguir siendo pacientes de riesgo para recurrir en la enfermedad. Y miren esto, la tasa de fracasos es más alta siempre en la pared vaginal anterior que para la posterior. Así en la posterior nosotros no tengamos todavía una técnica estandarizada. Ustedes saben que los aditamentos tipo malla no tienen en este momento estudios comparativos. Sin embargo, las correcciones citoespecíficas del compartimiento posterior son mucho más exitosas a largo plazo que las que hagamos a nivel anterior. Conclusión, sigue siendo un gallo, una dificultad tremenda en manejar la pared vaginal del compartimiento anterior. En este compartimiento siempre las lesiones vesicales serán mayores que la uretra y los de la uretra mayores que el ureter. Entonces muchos piensan que deberíamos manejar cistoscopia. Bueno, yo pienso que en la medida que se tiene experiencia con esto, el uso de la cistoscopia no va a ser tan necesario en todos los casos. Posiblemente en pacientes que tienen varias cirugías sea importante evaluarlo. Y uno puede tener una lesión directa de cualquier área, estamos hablando básicamente de esa pared de esa vejiga, bien sea por un hematoma o porque se denerva. Y con un problema, que si nosotros tenemos una lesión de cuello, esa lesión de cuello, ¿qué va a hacer? Vesical, va a llevar a una
deficiencia intrínseca del esfínter. Entonces miren que muchas de las técnicas que nosotros hemos usado para corregir la pared vaginal anterior, el compartimiento vaginal anterior, que así es que se llama, van a terminar en una deficiencia intrínseca del esfínter. Por eso ustedes van a ver que frecuentemente después del BORCH lo que le narran a uno es una incontinencia urinaria tipo 3. Entonces uno dice muy olímpicamente, claro, es que esta paciente le hicieron un BORCH cuando no se podía hacer porque tenía una incontinencia urinaria tipo 3. No, tenía una incontinencia urinaria posiblemente 1 o 2, pero después de esa corrección quedó con una 3, y esta es una demostración. Estas pacientes tienen más retención urinaria, puede persistir la incontinencia, hay un grado importante de estenosis vaginal. Este artículo no toma en cuenta algo que hacemos nosotros ahora, y es cuando las mallas que colocamos son con multianclaje, no llevan recorte de vagina. Cuando la vagina se recorta, como decía esta mañana el doctor Díaz, vamos a tener una estenosis vaginal y obviamente eso lleva a una disfunción sexual pues, de la pareja, porque lo que le pase a ella le pasa a uno. Por último, los injertos en la colporragia anterior. Cuando uno habla de injertos, habla de mallas fascias de lo mismo, las heterólogas, los injertos y hasta los materiales de los cuales hemos ya hablado. Cuando uno maneja estas mallas, la tasa de éxito, como allí bien dice, es subóptima comparada con la colporragia anterior y con la corrección citoespecífica. Muy interesante, porque entonces, según esto, la colporragia anterior sería la solución. Lo que no nos están diciendo aquí es que eso puede ocurrir en pacientes que tengan posiblemente una primera cirugía, pero cuando tienen varias cirugías eso no es verdad. Recordemos que uno, pues ese es un principio grande en cirugía, y es que uno no debería corregir un tejido de mala calidad. Si yo tengo un tejido de mala calidad que ya falló, no tengo pues como un argumento académico para decir voy a corregirla con eso. Debo colocar una malla que sustituya, pues eso es lo que hemos aprendido los cirujanos generales. Ustedes saben que hoy en día una herniografía en un adulto, los cirujanos generales siempre le pondrán una malla, no lo corregirán con el tejido de él, excepto que sea un niño, porque tiene sus tejidos en buena condición, pero a los 70 años nadie tiene un buen tejido, es obvio. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Un uso de materiales que nos refuercen esa pared anterior, y los materiales son todos los que ya se han hablado esta mañana. Y importante tener en cuenta que, aunque la revisión grande de Cochrane que les voy a mostrar al final no nos habla de esto, no nos habla es porque todavía no hay mucho tiempo de estar manejándolos, son muy complejos su manejo. El abordaje es difícil, ya ustedes se dan cuenta que para poner esto uno tiene que tener la anatomía aquí y en el dedo, que todo se maneja como estereotáxico, aquí no estamos viendo nada. Entonces usted sabe, toca dónde está y usted cree estar ahí, por eso la curva de entrenamiento es tan larga. ¿Y qué es lo que buscamos con esta malla tipo Perigee? Ese es un nombre cualquiera, puede ser NASCAR, puede ser ProLin, la que ustedes me digan, está bien. Simplemente sacamos esto y, como dijo Luis Guillermo, esta mañana tratamos de borrar esta imagen del Perigee en todas partes, eso fue imposible. Bueno, esas mallas multianclaje de compartimiento anterior nos buscan reproducir el efecto que hace las mallas también que colocamos en la colposacropepsia abdominal, que acuérdense que esa es el gol estándar de la corrección del prolapso de cúpula. Y esas mallas multianclajes tienen 4 sitios de localización. La parte más distal es el cuello de la vejiga y la parte más apical las espinas isquiáticas. Allí, en ese punto, es que uno debe colocar la malla. Ya sabemos que es macroporo, que es monofilamento, etcétera, etcétera. Y aquí está un dibujo que mostré esta mañana Luis Guillermo, con las consabidas agujas, donde la parte superior, el anclaje superior va en el punto donde colocaríamos un paciente para un sling TOT. Y si alguien me dice, bueno, ¿y si tienen que colocar en el sling TOT, dónde lo colocan? Lo colocamos unos centímetros arriba y un poco más lateral que la porción superior donde estamos metiendo esta malla. Esto aquí se ve muy bonito en
en el dibujo y en el cadáver también. Y esta, que no está muy clara, pues para ustedes no es tan clara la visión, yo quiero mostrarles una cosa. Miremos, la colporraje anterior, todos los que lo han hecho, la reparación paravaginal por vía abdominal, por vía vaginal y los diferentes tipos de hernia. Y miren, pues hombre, la tasa de éxito son importantes para corregir el compartimiento anterior. Ahí lo siguen llamando cistocele. Entonces miren que los mismos autores que nos dicen que por favor clasifiquemos, siguen nombrando pues el cistocele como la palabra perfecta. Entonces miren el número de pacientes que hay, que son muchos, el tiempo de seguimiento, que es interesante, y las tasas de éxito. Casi que uno diría con esto, sin tener que irse a Cochrane y decir como ellos, solo sé que nada sé, porque en Cochrane nunca saben nada. En Cochrane siempre hay que esperar por ahí 300.000 años luz y muchos estudios para concluir nada. De estos estudios, ahí están escritos, esta mañana también se habló, y miren el porcentaje de estudios que se pudieron lograr. Y con 2.368 mujeres, que ese es como los estudios, la sumatoria de estudios, estamos pontificando y hablando de las técnicas. Y con 2.368 mujeres, en un estudio que no abarca más de 6-7 años, ya no estamos atendiendo, pues eso es una osadía de nosotros, tratando de meternos en otros aditamentos de los cuales no conocemos nada, simplemente porque en un computador el ingeniero biomédico simuló una pelvis femenina y le pareció que esto era lo máximo. Y nosotros enseguida nos comemos el cuento y vamos a hacer barbaridades, sin todavía decantar ni siquiera lo que estamos haciendo. Ese es el problema de esto. Y mira la conclusión pues que tiene Cochrane, mundial, típica de ellos. El uso de la malla absorbible, de lo que crean ustedes, eso tiene importancia. Puede reducir el riesgo de cistocele recurrente. Aquí no están hablando de mallas con multianclaje, están hablando de las que les mostré ahora, que nosotros decimos mallas libres, pero que no son. Es como el LIN libres, que eso no existe. Los LIN tienen una fijación. Igual aquí, digamos pues en gracia y discusión que la malla libre. Y dice, puede reducir el riesgo de cistocele, pero la información sobre la vejiga, el estentino, la función sexual, está limitada o inconclusa. Si nosotros nos atuviéramos a esta conclusión, yo pienso que difícilmente avanzaríamos en más cosas, pero no, nosotros pensamos que las mallas multianclajes tienen una opción muy buena en esto, y todos quisiéramos estar tranquilos como el cauce de este río, sin problema, pero los problemas son muchos, no hemos resuelto todavía nada, estamos en una investigación permanente, trabajamos por eso, pero no nos olvidemos de que porque tenemos unas nuevas tecnologías, como lo muestra espero haber mostrado con esta charla, todo lo que nuestros antecesores de tipo ginecológico, nuestros padres de la ginecología dijeron, no tenían nada equivocado, tenían mucha razón. Lo que pasa fue que no tenían ni la tecnología ni los elementos, digamos, para trabajar adecuadamente, lo cual hoy en día sí se puede hacer. Muchas gracias.